partir de hoy, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León da inicio a los diálogos judiciales, evento cultural que motiva la actualización jurídica y el constante perfeccionamiento de los servidores públicos de la Administración de Justicia local, con el apoyo e intervención de todos aquellos que conformamos el Foro Nuevo Leonés. Los diálogos judiciales se desarrollarán en varias sesiones, abordando en cada sesión un tema de actualidad que permita el punto de vista de las diferentes actividades jurídicas. El tema de hoy es la reforma al Código de Comercio. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de los diálogos judiciales. Muy buenas tardes. Bienvenidos a los diálogos judiciales que organiza el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la reforma al Código de Comercio que se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2008. Nos acompaña en esta sesión el licenciado Abel Anaya García, juez segundo de distrito en materia civil del trabajo en el Estado de Nuevo León y coordinador del oficio de distrito en esta entidad. Asimismo, nos acompaña el licenciado Francisco José Brandi Patiño, juez cuarto de jurisdicción concurrente del primer distrito judicial del Estado. Nos acompaña también el licenciado Isaac Rodríguez Arispe, presidente del Colegio de Abogados de Monterrey. El licenciado Francisco Javier Martínez Briones, juez tercero de jurisdicción concurrente del primer distrito judicial del Estado. Y el magistrado José Gabriel Clemente Rodríguez, magistrado del segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. Esta reforma publicada el 17 de abril de 2008 es una reforma amplia que toca muchos aspectos del procedimiento mercantil. Sin embargo, es conveniente primero señalar la vigencia de la misma. Para esto le pregunto al licenciado Abel Anaya, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno, sin duda es plausible el fin que persiguió el legislador al emitir esta reforma. Sin embargo, desde mi punto de vista, no lo logra completamente, precisamente por el análisis que vamos a hacer del artículo transitorio que se refiere a la vigencia del Código de Comercio. Dice el artículo transitorio: el presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el entendido que los asuntos cuya demanda haya sido admitida con anterioridad a la entrada en vigor de la presente reforma se tramitarán con las reglas anteriores a la misma. Bien, es claro que en alguna medida este precepto pretende que los nuevos procedimientos mercantiles hayan de tramitarse necesariamente conforme a las disposiciones de este decreto de reforma. ¿Por qué no se logra? Porque hemos dejado cosas atrás de las cuales estamos olvidando un poco. Como todos los involucrados en alguna forma con el derecho mercantil sabemos, en diversos decretos ya se han hecho algunos intentos para simplificar el procedimiento mercantil. El 24 de mayo de 1996 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto de reformas al Código de Comercio que precisamente tuvieron vigor a partir de julio de ese mismo año, en virtud del transitorio primero, que dice: las reformas previstas en los artículos primero y tercero del presente decreto entrarán en vigor 60 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y no serán aplicables a persona alguna que tenga contratados créditos con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto. Tampoco serán aplicables tratándose de la novación o reestructuración de créditos contraídos con anterioridad a la entrada en vigor de este decreto. Con posterioridad, en el año de 2003, el 13 de junio, precisamente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo decreto de reformas al Código de Comercio, cuyo artículo transitorio dice: el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Las disposiciones de este decreto no serán aplicables a los créditos contratados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del mismo, ni aún tratándose de novación o reestructuración de créditos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Es un cúmulo de disposiciones jurídicas que en algunos casos no fueron reformadas con el nuevo decreto, ¿sí? Con este decreto que ahora nos ocupa, que es el de 17 de abril de 2008.
Entonces, basado en esto, tenemos en un procedimiento mercantil disposiciones que no han de aplicarse a persona alguna que tenga créditos contratados con anterioridad a las reformas que entraron en vigor conforme al decreto de 24 de mayo de 1996, créditos contratados que no les son aplicables las reformas al Código de Comercio en el año de 2003, y ahora pretendemos que el nuevo decreto, que no reforma todas aquellas disposiciones normativas, entre en vigor para todo, sin diferenciación de créditos, para todos los gobernados, para todos los destinatarios de la norma. ¿Qué sucede ahora? Entonces tenemos un cúmulo de disposiciones que en algunos casos no serán aplicables a los que en los casos en que el documento basal de la acción se refiere a un crédito contratado con anterioridad a 1996, a la entrada en vigor del decreto de reforma de 24 de mayo de 1996, otro cúmulo de disposiciones que no será aplicable las disposiciones del decreto de 2003, y por otro lado, este decreto que trata de uniformar a todo el Código de Comercio ciertamente no lo logra, porque algunas de esas disposiciones que están en esas condiciones no fueron reformadas. Entonces, ¿qué es lo que debió haber hecho el legislador? Quizá hasta este momento, y algo que ha olvidado, es dejar sin vigor los artículos primero transitorio de los anteriores decretos de reforma a los que me he referido, para poder tener uniformidad en las disposiciones y que en adelante solo rigiera un solo Código de Comercio. Hoy por hoy el procedimiento mercantil es una maraña de disposiciones en donde hay que ver cuál es la situación hipotética de cada una para determinar cuál es la aplicable a cada caso. Entonces, esto produce un procedimiento hasta cierto punto kafkiano, porque no existe certeza jurídica muchas veces, dependiendo de la situación fáctica que se dé, de qué disposición vamos a aplicar para determinada figura procesal. Esa es mi aportación respecto de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Esta reforma toca, como le dijimos, muchos puntos del procedimiento mercantil. También toca muchas pruebas. Una de ellas es la prueba pericial. Licenciado Francisco José Brandi, ¿qué nos puede decir, por ejemplo, de esta prueba en esta nueva reforma? Sí, en efecto, el Código de Comercio establece que la prueba pericial será admisible solo cuando para formar la convicción del juez se requiera de conocimientos especiales, ya sea en una ciencia, arte, oficio, o técnica o industria determinada, que en todo caso los peritos tendrán que tener su título en la ciencia que se trate, aunque la misma ley, el mismo código, hace excepciones cuando esa materia no está reglamentada profesionalmente, en cuyo caso podrán designarse personas que tengan experiencia en dichas materias. Lo que sí es cierto es que en todos los casos los peritos que designan las partes deberán acreditar ante el juez su calidad como tales, para asegurarse de que los dictámenes que rindan realmente serán apegados a la realidad y de ayuda, sobre todo para la función jurisdiccional. Estos peritos esta prueba pericial deberá proponerse dentro del periodo de ofrecimiento de pruebas, a excepción del juicio ejecutivo, donde la reglamentación especial de este juicio exige que sea en los escritos de demanda, de contestación de la demanda, o bien el de réplica del actor al desahogar la vista de la contestación. Los requisitos que se exigen para que pueda ser admitida esta prueba están contemplados en el artículo 1253, entre ellos señalar con precisión la materia de que se trate, los puntos sobre los que versará, las cuestiones que deben resolver los peritos, la calidad de cada uno de ellos, el nombre, domicilio y la relación que tenga esta prueba con los hechos controvertidos. Si falta cualquier requisito de estos,
la ley muy clara que no deberá admitirse la probanza. Ahora bien, una vez admitida por el juez, las partes tendrán 3 días para designar los peritos de su intención. Ese término de 3 días obviamente debe correr al momento de que surte efecto la notificación donde se les exhorte a las partes para que designen su perito. Y las partes quedan obligadas. Es muy importante aquí recalcar que las obligaciones de la prueba corren siempre a cargo de las partes, no de los peritos. El código establece que una vez admitida, las partes tienen obligación de presentar un escrito de su perito donde acepte el cargo. En ese mismo escrito deberá manifestar, bajo protestas de verdad, que conoce los puntos cuestionados, que tiene la capacidad suficiente para dictaminar al respecto, y deberá presentar su dictamen dentro del término de 10 días. En materia de juicio ejecutivo o juicios especiales son 5 días. También hay que recalcar que en este caso el término para presentar el dictamen no va a ser a partir del auto donde se tenga un perito aceptando el cargo, porque el código es muy preciso al establecer que dentro de los 10 días siguientes a la presentación del escrito donde se acepte el cargo es cuando debe presentarse el dictamen. Dentro de las reformas del actual decreto, se exige que el perito al momento de presentar su escrito aceptando el cargo, exhiba el original o la copia certificada de su cédula profesional o bien de los documentos que lo acrediten como perito. El código actual exige únicamente que se presente copia de esos documentos. Ahora, si no se presenta con el escrito de aceptación, si no se exhiben la cédula, el original de la cédula, copia certificada de la misma, o de los documentos que acrediten su calidad, no le será admitida esa protesta. Sin la exhibición de esos documentos, no se tendrá por presentado el perito aceptando el cargo con la correspondiente sanción para las partes. ¿Cuál es esa sanción? Cuando se trata del perito ofrecido por la parte designado por la parte que ofrece la prueba, la sanción es que se declarará desierta la prueba, en caso de que el perito no acepte o bien aceptado no rinda su dictamen. Si es el perito de la contraria, se le tendrá por conforme con el dictamen que rinda el perito del oferente. En caso de que las dos partes, aquí se crea una nueva figura que es el perito en rebeldía de ambas partes, una figura que ya había desaparecido del Código de Comercio, ya vuelve a aparecer. Se da únicamente en el caso de que los peritos de ambas partes, habiendo aceptado su cargo y protestado su fiel y legal desempeño, no presenten el dictamen dentro del término legal. En este caso, el juez de oficio deberá designar un perito en rebeldía único, el cual rendirá su dictamen dentro del término fijado. Muy bien. Hay que dejar claro también que ese término de 10 días o de 5 los juicios ejecutivos podrá extenderse de acuerdo con las circunstancias especiales de cada probanza. Podrá ser aumentado de acuerdo con el criterio del juez. Muchas gracias, licenciado. Bueno, vamos a hacer otra pausa y enseguida seguiremos tratando ese tema de las reformas judiciales. Gracias por seguirnos acompañando. Otra modificación que se observa es la forma de impugnar un documento. Ahora se presenta una objeción, también se presenta un incidente de impugnación. Licenciado Isaac Rodríguez, ¿qué nos puede comentar sobre esta reforma? Mis comentarios acerca de la reforma del 17 de abril de 2008, de los artículos de 1247, 1250, 1250 bis y 1250 bis 1 del Código de Comercio, que abordan el tema de objeción e impugnación de documentos, son los siguientes.
Primeramente, en relación con los documentos que las partes allegan a los autos como prueba de su intención, considero que lo correcto es decir que se objeta su alcance y valor probatorio y se impugna la autenticidad de dichos documentos. Por ello, el artículo 1247, anterior a la reforma, establece: las partes solo podrán objetar los documentos dentro de. A su vez, el artículo 1250 dice: en caso de impugnación de falsedad de un documento, se observará. Sin embargo, la reforma de dichas disposiciones utiliza indebidamente como sinónimos los términos objetar e impugnar, lo que puede generar problemas porque en materia legal el uso de la correcta terminología es determinante. En confirmación a lo anterior, el artículo 1247 de la reforma establece atinadamente que las partes solo podrán objetar los documentos en cuanto a su alcance y valor probatorio. No obstante ello, el artículo 1250 de la reforma, que se refiere a la posibilidad de negar o poner en duda la autenticidad de un documento, utiliza como sinónimos los términos objetar e impugnar de falso, al establecer, en caso de que se niegue o se ponga en duda la autenticidad de un documento, objetándolo o impugnándolo de falso. Enseguida, en el propio párrafo primero del artículo 1250 de la reforma, al referirse a la facultad del demandado para impugnar de falsos documentos exhibidos con la demanda, en lugar de utilizar el término impugnación, utiliza los términos objetarlos o tacharlos de falsedad, mediante la excepción correspondiente. No obstante que ya dijimos que objetar se utiliza para tratar de desvirtuar el valor probatorio de los documentos, y el término tachar tradicionalmente ha sido utilizado para atacar o invalidar el valor probatorio de los testigos. Se advierte que el artículo 1250 anterior a la reforma era muy claro en cuanto al uso correcto del término impugnación, pues dice: en caso de impugnación de falsedad de un documento. En el mismo párrafo primero del artículo 1250 de la reforma, respecto a la prueba pericial que ofrezca la parte demandada para justificar la impugnación de un documento exhibido con la demanda, ordena dar vista a la actora para que manifieste respecto de la pertinencia de la prueba, reservándose su admisión para el auto admisorio de la prueba, y agrega: sin que haya lugar a la impugnación en la vía incidental. La porción sin que haya lugar a la impugnación en la vía incidental que aparece en esta parte del artículo puede interpretarse que la impugnación a la pericial no procede en vía incidental o que la impugnación a la autenticidad del documento no procede en vía incidental. Sin embargo, en el párrafo segundo del artículo 1250 de la reforma, en cuanto a los documentos exhibidos por la demandada, junto con su contestación a la demanda, establece que la impugnación deberá hacerse en la vía incidental. Resulta entonces que, conforme al artículo 1250, párrafo primero de la reforma, los documentos que el actor acompaña a su demanda puede impugnarlos el demandado mediante la excepción correspondiente al contestar la demanda. En cambio, cuando se impugnan documentos acompañados por el demandado a su contestación, ahí sí se requiere hacerlo en vía incidental, lo cual permite mayor formalidad y oportunidad de ofrecer pruebas. Resulta entonces que para objetar o impugnar documentos existe un trámite para el actor y uno distinto para el demandado, con desventaja para uno de ellos. Porque si el demandado puede, en su escrito de contestación a la demanda, objetar o impugnar de falsedad mediante la excepción correspondiente, documentos exhibidos con la demanda, disfruta entonces de un término mayor que es de 8 días en el Ejecutivo Mercantil, según el artículo 1396, y 15 en el Ordenado Mercantil, según el artículo 1378. Por consecuencia, el término para que el demandado impugne documentos será mayor que el que se concede al actor para formular incidentalmente la impugnación de documentos de su contraparte, según los párrafos segundo y tercero del artículo 1250 de la reforma, que establecen que la impugnación se hará en vía incidental y se podrá realizar desde que se desahogue la vista de excepciones y defensas, que es solo de 3 días en ambas clases de juicios, según el artículo 1378, párrafo segundo, y el 1400, párrafo segundo del Código de Comercio. Otra cuestión que se aprecia en el artículo 1250 de la reforma es que en su párrafo segundo establece que respecto de los documentos exhibidos por la demandada con su contestación a la demanda, la impugnación será en vía incidental. Pero en el párrafo subsecuente, el citado artículo dice: las objeciones a que se refiere el párrafo anterior se podrán realizar desde, da a entender, mediante el escrito donde se desahogue la vista de excepciones y defensas. Surge la pregunta: ¿los documentos exhibidos por la demandada con su contestación a la demanda puede impugnarlos el actor en vía incidental como lo ordena el párrafo segundo del 1250, o será suficiente impugnarlos en el propio escrito donde el actor desahogue la vista
de las excepciones y defensas, como lo consigna el artículo 1250 en su párrafo tercero. Hay muchas confusiones entonces. Sí. Otra cuestión es la siguiente: si el párrafo segundo del artículo 1250 lo concluye el legislador pronunciándose sobre la figura de la impugnación, debió esa terminología observarla en el párrafo subsecuente, en donde se refiere al mismo tema, pero indebidamente utiliza el término objeción. El artículo 250 bis de la reforma, el legislador ya no utiliza los términos impugnación y objeción como sinónimos, como sí lo hace en el 1250, pero ambos términos los aplica respecto de la falsedad de un documento, caso en que debiera mencionarse como impugnación. En las fracciones 1 y 2 del 1250 bis, vuelve el legislador a utilizar como sinónimos los términos objeción e impugnación. En la 1 dice la parte que objete la autenticidad, en el 2 dice cuando la impugne la autenticidad. En la fracción 3, el legislador incorpora el término redarguido como sinónimo de impugnado y conserva los términos objeción e impugnación de un instrumento, lo que implica falta de claridad. Era suficiente decir se tendrá por no impugnado. Considero que el texto de la reforma sobre el tema es confuso, por lo que su interpretación puede causar problemas en la aplicación. Muchas gracias, licenciado. Bueno, vemos, como le decimos, que hay una maraña ahí, como lo comentaba el licenciado Abel, pero también si caso se quiere apelar, pues también tenemos una complicación, porque también se reformó ampliamente este capítulo. ¿Qué nos puede decir, licenciado? Bueno, creo que la reforma fundamentalmente descansa en lo más estructural de lo que había tardado en ser. La apelación, la estructura como estaba el sistema de apelación, requería cambios que vinieran a aliviar ese gran labor que tienen los tribunales superiores. Viene a tocarse un aspecto fundamental en esta reforma: crear un sistema de apelación preventiva y crear un sistema de apelación de tramitación inmediata. Esta es la reforma que más incide. Creo que la reforma, lo principal es la apelación. Implica dos cosas: ajustarnos a los mecanismos que otras leyes han ido desarrollando, como es la ley de amparo, donde da la posibilidad solo de acudir al juicio de amparo cuando hay actos de imposible reparación. Solo en aquellos momentos da la pauta a que pueda estudiarse aquello. Tratándose de la apelación de tramitación inmediata, viene a incorporar una fórmula estrictamente legal donde exige única y exclusivamente que solamente van a ser apelaciones de tramitación inmediata aquellas que la ley en forma precisa establece. Y esas apelaciones de tramitación especial van a ser un auto que desecha una demanda, un auto que no admite una reconvención, un auto que pone fin al juicio, una reclamación a una providencia precautoria y cuestiones que por su propia naturaleza requieran que de antemano sean falladas antes de que el juicio pueda ser sentenciado. La siguiente apelación que contempla la ley viene siendo la apelación preventiva. Esta apelación se admite en contra de todos los demás autos y resoluciones donde la parte solamente interpone el recurso de apelación y no tiene que expresar agravios. Los agravios los va a formular al momento que apele la sentencia definitiva. ¿Cuál va a ser el beneficio de esta apelación? Primeramente, en el curso de un juicio hay sinnúmero de apelaciones que finalmente resulta ocioso que un tribunal superior se ocupe de ellos. Una de las partes apela a determinar resoluciones y al final, como quiera, obtiene una sentencia favorable. En esa razón, todas aquellas apelaciones que hizo valer no tuvieron un propósito más que cargar de trabajo a los tribunales superiores de esto. Ahora, con esta apelación preventiva, aquella parte que haga valer sus agravios va a tener que hacerlo al momento preciso de que apele la definitiva. Y eso va a dar lugar que en una sola sentencia el Tribunal Superior resuelva todas las apelaciones preventivas que en el curso del juicio se hicieron valer
y en una sola sentencia pueda analizarlas si efectivamente esas violaciones que se invocan trascienden al resultado del fallo, y en esa misma sentencia va a ordenar, si son procedentes, la reposición del procedimiento para que sean reparadas por el juez de la causa. Si el juez analiza, si el Tribunal Superior analiza esas apelaciones, ve que se violaron determinadas disposiciones legales, pero esas violaciones no trascienden al resultado del fondo, no va a cambiar la esencia de aquel, no priva de defensas, no priva de derechos ni de garantías de audiencia, aquella parte va a poder ocuparse de los agravios que hagan valer en contra de la sentencia definitiva. Entonces, esta es la gran reforma que tardó mucho en llevarse a cabo y que creo que va a aligerar mucho la función de los tribunales, va a ser más importante la labor de ocuparse de casos más específicos, considerando también que ahora con esta reforma solamente van a ser apelables aquellos casos donde la suerte principal es de más de 200,000 pesos. Todos los casos que los juzgados menores conocen no van a ser apelables. Entonces, en ese volumen que manejamos los juzgados, va a aligerar mucho la carga y va a ser más expedita, más rápida la tramitación de un juicio. Así es, y como lo dice usted, licenciado, la verdad es que se aumenta la cuantía, pero también hay, o sea, al parecer, ciertas contradicciones ahí que existen en los términos para presentar las apelaciones. ¿Sobre eso qué nos puede decir, magistrado? Sobre el particular, hemos detectado que parte novedosa de esta reforma lo constituye el monto al cual debe atenderse la cuantía para las apelaciones. La ley actual establece que el monto para que una sentencia de primera instancia sea apelable debe equivaler a 182 veces el salario mínimo vigente en la zona, que en la actualidad, siendo aproximadamente de 50 pesos con 90 centavos, este monto equivale a 9,800 pesos en promedio, salvo error aritmético, ¿verdad? De suerte que una vez que entre en vigor esta nueva reforma, el monto para la apelación será de 200,000 pesos. ¿Esto qué significa? Que en todos aquellos asuntos que no excedan esta cantidad, las sentencias serán definitivas por Ministerio de Ley. Esto genera una problemática de interpretación inclusive para el gobernado, porque podría pensarse que al establecerse un monto mayor en la cuantía, se le da su oportunidad de llegar o de acceder a la segunda instancia a través del recurso de apelación. ¿Sí? En el caso concreto, revisando los antecedentes jurisprudenciales que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si bien pudiera pensarse que la garantía de audiencia trasciende inclusive al debido proceso, hemos encontrado precedentes en los cuales se establece que conforme al artículo 14 constitucional, la garantía de audiencia se refiere a la oportunidad de ser oído y vencido en juicio, esto es, de poder comparecer al juicio, ya sea a plantear acciones o excepciones, a ofrecer y desahogar pruebas, a alegar y en su caso a tener el derecho a que el conflicto sea resuelto mediante una sentencia definitiva. Pero el artículo 14 constitucional no se refiere a instancias, sino más bien a la posibilidad de defensa. De suerte que esta ley, este nuevo decreto, al establecer un monto mucho más alto para la apelación, no veda la oportunidad de defensa del gobernado, quien a final de cuentas podrá comparecer al juicio de amparo directo, incluso contra las sentencias de primera instancia que se encuentran en esta hipótesis. Con independencia de lo anterior, sí es importante establecer que conforme a las competencias que se establecen en las leyes locales respecto a la justicia de paso, a la justicia menor, esta reforma no incide en ello. Esto quiere decir que incluso no se modifica la cuantía de los asuntos que deben conocer los los juzgados menores y los juzgados de primera instancia, y sí habrá un mayor acceso con relación a los juicios que se tramiten ante los jueces de primera instancia inclusive. Ahora, con respecto a la posibilidad de que haya un incremento en la carga de trabajo en los amparos directos,
Habiendo tratado de realizar una consulta estadística judicial para determinar la distinción o el número de asuntos que se reciben de los juzgados menores con relación a los que se reciben del Tribunal Superior de Justicia a través de sus salas, no se pudo establecer un parámetro amplio en que se pueda hacer una distinción de esa naturaleza. Nosotros, bueno, en particular su servidor considera que el número de juicios de amparo será similar, porque en realidad la incidencia en la promoción de los juicios de amparo tiene que ver más con un aspecto económico que con una cuestión de instancia, del número de instancias. Esto quiere decir, en la realidad es que cuando en la situación económica nacional existe una situación de bonanza, hay una serie de oportunidades para la gente, la mayoría de los deudores cumplen oportunamente con sus obligaciones, en tanto que cuando estamos en etapas de crisis nacionales, la realidad es que llega a tornarse difícil para ellos cumplir con esta situación. Creo que en realidad este tema no tendría mayor problema. Muchas gracias. Enseguida haremos otro corte más y continuaremos con el tema. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con ese tema de la reforma al Código de Comercio. Insistiendo un poco en el aumento de la cuantía, ¿cuál fue la intención del legislador para hacer esto? ¿Era para darle un poco más de carga o aliviar la carga de la jurisdicción local? ¿O solamente para garantizar un poco con la materia del amparo directo una mejor legalidad en este caso? Bueno, aunque yo no conozco la exposición de motivos de la reforma, yo podría decir que lo que pretendió el legislador fue liberar un poco la carga de los tribunales superiores de justicia, que en su mayoría los asuntos mercantiles, aunque existe la jurisdicción concurrente, la mayoría de juicios se van al fuero común, y liberar un poco la carga de trabajo que tienen los tribunales superiores de justicia. ¿Magistrado? Así es, cuando la exposición de motivos no fue tan clara en ese aspecto, la realidad de las cosas, lo que se pretende a través de estas reformas es de que la justicia local solo se ocupe en verdad de aquellos asuntos de gran trascendencia, sin que esto implique desconocer que en el caso de los gobernados, pues siempre dependerá del monto de sus posibilidades, la importancia, ¿verdad? Pero la intención del legislador es que los tribunales locales, como tribunales terminales, se ocupen de casos de verdadera importancia y trascendencia, y dejar así resueltos en definitiva, en primera instancia, aquellos asuntos que no deban distraer las altas atenciones de los magistrados que integran estos tribunales. Muy bien, pero también con esto surge también otra hasta cierto punto contradicción, porque se aumentan los términos para contestar las demandas en los dos procedimientos. Los jueces locales, ¿qué me pueden decir al respecto? ¿Esto será benéfico o va a ser un poco, vale atargar la administración de justicia? Bueno, tratándose del juicio ordinario, esta reforma viene a contemplar ahora 15 días para contestar la demanda. Tratándose del juicio ejecutivo, está estableciendo ahora 8 días. Entonces, esto trae como consecuencia que no que haya ese aletargamiento de los juicios o esa prolongación del juicio. En este caso se ha visualizado la idea de que se brinde mayor oportunidad de defensa, que el término que se conceda sea un término donde aquel demandado pueda mejor preparar su defensa. Esto considerando que siempre la parte que demanda tiene toda la oportunidad, todo el tiempo que él quiere y elige para poder preparar su demanda y presentarla a tiempo. Entonces, frente a eso, se ha considerado ahora dar ese término mayor de 15 días para contestar la demanda
en el juicio ordinario y particularmente en el juicio ejecutivo de 8 días. Sí. Licenciado Brandi, ¿qué nos puede comentar al respecto? En el juicio ejecutivo siempre se ha hablado que la celeridad es algo muy importante. Se aumenta el término, ¿no afectará eso también en los procedimientos? Mucho se ha discutido acerca de la desigualdad entre las partes, que el actor, como decía el licenciado Martínez Briones, tiene todo el tiempo del mundo, limitado por la prescripción de su acción para intentar la demanda. En cambio, al demandado se le limita a 5 días o a 9 días. Esto también tiene consecuencia con la obligación que establece el Código de Comercio, sobre todo el juicio ejecutivo, de que las pruebas tengan que ofrecerse en el escrito de contestación. Entonces reduce mucho el tiempo que tiene el demandado para preparar sus pruebas, sobre todo cuando se trata de pruebas documentales o de periciales, donde tiene que hacer algunas investigaciones con otras personas. Entonces yo creo que independientemente de la celeridad del juicio ejecutivo, va a ser en beneficio del propio procedimiento, ¿verdad? Dándole al demandado un tiempo más amplio para contestar y preparar sus pruebas. Muy bien, entonces no hay afectación en la materia federal, en la materia local. Los abogados postulantes, en este caso, tramitación preventiva, de tramitación inmediata o junto con la definitiva, ¿no será tan más complicado para ustedes hacer ese tipo de trámite? Yo creo que no, de alguna manera hay que coadyuvar con la autoridad. Somos coadyuvantes de la justicia, tanto el órgano jurisdiccional como las partes. Entonces, si hay oportunidad para en el futuro, en el juicio, hacer valer los agravios que te haya causado una resolución, yo pienso que no afecta de gran manera hacerlo al final. Muy bien. Bueno, hay unas situaciones muy concretas con respecto a la reforma, sobre todo en el sentido de si esta reforma será de carácter completo o faltará algunas cosas que reformar. En este caso, ¿qué le parece? Bueno, yo hice un cuadro analítico de disposiciones. Quizá la parte que faltaría terminar es qué disposiciones no reformó, y que ciertamente si se trata de un crédito contraído con anterioridad al 21 de julio de 96, bueno, se estará aplicando ese código anterior del siglo pasado y además la reforma, ¿verdad? Y bueno, queda un código de comercio pues totalmente pues cortado, recortado, con normas discordantes y que bueno, todo esto puede traer problemas al sustanciar un procedimiento. Por ejemplo, el artículo 1 y el 2 del Código de Comercio se reformaron en 96 y ya no sufrieron reforma. Sin embargo, estos primeros 2 artículos no son aplicables para los créditos contraídos con anterioridad a 96. El artículo, por ejemplo, el 1055 y el 1055 bis fue reformado el 24 de mayo de 96 por decreto de 13 de junio de 2003, pero no fue reformado ahora con la reforma de 17 de abril. Entonces, tanto para el operador jurídico, llámese abogado postulante, como para el juzgador, esto representa un grave problema. O sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cuando estén alegando violaciones procesales, independientemente de la violación procesal que se trate, ciertamente no va a abordar el problema de la confesional o el problema del nuevo trámite de las apelaciones, pero sí se tratará de alguna otra prueba, de la prueba de inspección, por ejemplo, se tratará de alguna otra figura procesal, y entonces tenemos que definir qué disposición es la que vamos a aplicar, y con so pena de no aplicarse, bueno, pues estará violando una jurisprudencia. Hay una jurisprudencia que se refiere precisamente a créditos contratados o novados o reestructurados con anterioridad, la inaplicabilidad de las reformas al Código de Procedimientos y del Código de Comercio, de decreto de reformas del 24 de mayo de 1996, es la tesis de jurisprudencia 6/99, ¿verdad? Entonces, todo esto vuelve complicado el procedimiento. Yo reitero, si el legislador derogara esos artículos primero transitorio de esos decretos, tanto del de 1996 como del 2003, tendríamos un procedimiento uniforme y un solo código que aplicar, y no tendríamos que estar haciendo cuadros comparativos como que en alguna medida
pues esto lo hago yo como un ejercicio, y bueno, para todos mis secretarios que están en el tribunal, para que lo vean y sepamos qué norma tenemos que aplicar, ¿verdad? Pero esto es ya complicado, el nuevo procedimiento implica nuevo aprendizaje, y además tenemos que ver cuál es la situación fáctica que priva en la especie para ver qué ley es la aplicable. Sí, aparte de eso también ahora hay que ver a qué casos también aplica el Código de Procedimientos Civiles del Estado, porque vuelve la supletoriedad en ese sentido. No sé si alguien nos quiera comentar algo al respecto. ¿Por qué vuelve otra vez eso? Lo que sucede es que normalmente en el artículo 1054 se establecía en la reforma, la etapa de 96, incluso hasta antes del 2003, la aplicación del Código Local. En el 2003 se reforma este artículo y se señala la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles con el afán de igualar las normas en un mismo plano de jerarquía. Debemos recordar que el Código de Comercio es una ley federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles por su propio nombre y origen también lo es. Sin embargo, esta figura de la supletoriedad es cuando existe ausencia en la norma del Código del Comercio, pero también el Código Federal de Procedimientos, que data de principios del siglo XX, tiene vicios, tiene lagunas. En el caso concreto, en opinión de su servidor, ¿cuál es la distinción que existiría? En este caso concreto sería en las medidas de apremio. El Código Federal de Procedimientos Civiles no prevé el arresto para vencer la contumacia de un demandado o de alguna de las partes, en tanto que el Código Local sí lo hace. Entonces yo entiendo que esta figura se hace para complementar de una buena vez la legislación comercial y hacerla coetánea para el juicio, en mi opinión. Si tenga alguna opinión al respecto. Bueno, yo creo que definitivamente la supletoriedad, al definirlo así, la ley viene realmente a resolver algunos problemas que se estaban dando con la interpretación en cuanto a si se debía acudir supletoriamente a qué disposiciones. ¿Por qué? Tenemos un capítulo especial en el Código de Comercio donde viene tratándose de la ejecución de los bienes materia de un contrato prendario, y en ese capítulo especial el Código de Comercio, tratándose de los medios de apremio, contempla precisamente el propio Código de Comercio distintos medios de apremio, y había dado lugar esto a que, tratándose de los juicios que se tramitaban ordinarios o ejecutivos, se pensaba ya en la posibilidad de si aquellos medios de apremio que en ese capítulo especial contempla la ley podían ser sujetos de aplicación en los juicios ordinarios y en los juicios ejecutivos. Entonces, esto dio lugar igual a interpretaciones de la Corte, donde dijo no puedes aplicar normas que son para reglas específicas, y entonces esto viene a dar pie precisamente a esa deficiencia que teníamos en aplicar medios de apremio, en vencer la contumacia de aquella parte, y no solamente en tratándose de medios de apremio, en todas aquellas figuras donde deficientemente está regulado el Código de Comercio. Entonces aquí viene precisamente el Código Procesal Local a ser un código complementario del que es supletorio, que viene siendo el Código Federal, y de esta medida pretender de alguna forma salvar todas aquellas cuestiones que requieren una tramitación más rápida y encontrar otros mecanismos que ayuden a resolver el problema. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un nuevo corte y continuamos con ustedes. Estos diálogos,
Vamos a hacer una pregunta a todos los panelistas para que nos la contesten según su opinión. ¿Esta reforma, en todo caso, se hizo para cubrir necesidades solamente o realmente para implementar un nuevo procedimiento, para hacerlo progresista? ¿Qué nos puede decir, licenciado? Bueno, desde mi punto de vista sí se trató de hacer un nuevo procedimiento más expedito, que diera con ese paradigma del artículo 17 constitucional. Sin embargo, yo creo que no lo logró el legislador. Me parece que las soluciones a este tipo de problemas no pueden darse con una reforma de esa índole. Yo creo que tenemos que repensar el Código de Comercio, ver qué disposiciones son anacrónicas, qué disposiciones deben de continuar en vigor y qué disposiciones nos sirven para impulsar esos procedimientos y hacerlos más expeditos. En alguna medida no se logra, hay algunas confusiones. Yo considero que la reforma al Código de Comercio en su totalidad debiera darse a partir de una consulta a las instituciones académicas, al foro, a los tribunales y haciendo diálogos como estos. Muchas gracias. Licenciado Brandi. Sí, es insuficiente esta reforma. Aparte de que la intención, yo creo, era solventar algunos problemas que se suscitaban durante el procedimiento, pero se crearon otros peores. Por ejemplo, al aumentarse el término para contestar la demanda del juicio ejecutivo, no se reforma el artículo 1399, que quedó vigente en el sentido de que son 5 días para contestar la demanda. Entonces va a tener aquí dos disposiciones contradictorias. La reforma que dice 8 días y el 1399 que dice 5 días. Tampoco se ha reformado el artículo 1114 y el 1117, referidos a la incompetencia por declinatoria y por inhibitoria, que expresamente dice que debe interponerse en el término para contestar la demanda, cuyos plazos comenzarán a contar al día siguiente de hecho el emplazamiento. Y ahora la reforma, para tratar de solventar un problema que había, si el emplazamiento debía contarse al día siguiente de la notificación o al día siguiente del emplazamiento, ahora va a quedar ese problema, que para contestar la demanda se apega al 1075, de acuerdo con la nueva ley. Deberá contestarse la demanda en los términos del 1075, pero el 1075 es confuso, porque el 1075 en el primer párrafo dice que las notificaciones o emplazamiento surtirán efectos el día siguiente que se realicen. Aquí como que el legislador hizo una separación entre notificaciones y emplazamientos, le dio un trato diferente. Y en el segundo párrafo dice, las notificaciones surtirán efectos al día siguiente de que sean hechas, pero no dice nada del emplazamiento. Y si nos remitimos al 1114, 1117, ahí sí se expresa la ley, que dice que empezará a contar el término para contestar la demanda al día siguiente de hecho el emplazamiento. Entonces, esos son problemas que traen confusión entre no únicamente para los litigantes, sino para los jueces también. Hay otros tipos de confusiones, por ejemplo, en las de la prueba pericial, en el código actual, al momento de aceptar el cargo, el perito debe presentar copia de su cédula o documentos que acrediten su calidad. Y ahora están exigiendo que presente el original de sus documentos. Pero más adelante, en el artículo 1253, dice que al momento de dictaminar, de presentar su dictamen, deberá presentar los originales de los documentos que ofreció al momento de aceptar el cargo, que si no los presenta al momento de dictaminar, no se le aceptará el dictamen. O sea, tenemos también una confusión también. ¿Cuándo va a presentar sus documentos originales? ¿Al momento de aceptar o al momento de rendir su dictamen? ¿O en los dos momentos será necesario en los dos momentos? Yo digo que ahí va a tener que interpretar el juez, decir, bueno, si ya los presentaste al momento de aceptar el cargo, pues ya está relevado de presentarlos cuando vas a dictaminar. Así es. Entonces hay muchas confusiones. La verdadera reforma debe ser, como decía el señor juez de distrito, debe ser total, completa, derogar el código y crear un código nuevo adecuado al momento actual en que se está viviendo. Porque son códigos del 31 del siglo pasado que no llenan los requisitos actuales. Licenciado Rodríguez. Toda reforma tiene buena intención. Que no logre los objetivos es otra cosa. Ya de por sí era difícil la materia porque manejamos
3 códigos de comercio y 3 códigos procesales. El de comercio entre el 96, después del 2003, después del 2008. El procesal entre el 97, después, y ahora el federal, y ahora vuelve el local. Entonces es complicado. Y en lugar de unificar las materias civil y mercantil para beneficio de todos, nos va alejando. Elimina la figura del apercibimiento para declaratoria de confeso, y lo cual como que no es muy técnico eso, ¿verdad? Entonces vemos que la reforma tendrá que aplicarse para ver todos los problemas que va a presentar, y quizá al final este mal que presagiamos sea para bien, como dice el licenciado Brandi, para hacer una cosa completa, total, ya limpia, y que den oportunidad, como decía el señor licenciado, a que participen todos los foros de todo el país, que lo circulen, que lo veamos, porque lo vemos ya cuando está resuelto, pues ya no tiene ningún remedio. Una consulta nacional. Sí, señor. Licenciado Martínez Brión. Bueno, yo creo que estando frente a una reforma de esta naturaleza, yo creo que lo más importante es ver qué tenemos ahora. Yo creo que esa reforma, que según la exposición de motivos tiene como fin lograr la celeridad en los juicios, entonces tenemos que familiarizarnos ahora con esa reforma, tenemos que analizarla, tenemos que entenderla y buscar de eso que tenemos ahora qué tanto nos ayuda en los procedimientos, cómo vamos a desahogarlos, cómo va a repercutir en el quehacer de todas las partes, y en esa medida yo creo será donde tendremos que calificar finalmente qué tan efectiva fue después de un tiempo de aplicación para poder realmente allí sostener realmente si fue buena o si algo faltó por hacer. Magistrado. Pues pienso que como todo proyecto de ley y ley que en sí misma se aprueba, tiene la característica de progresiva. Lamentablemente, como bien lo apuntan mis antecesores, adolece de deficiencias en técnica legislativa en la medida en que no fue sistemática, no se realizó una reforma integral a todas las disposiciones de la ley, porque bien se apuntaba hace un momento con relación al tópico de la contestación de la demanda, que ahora tenemos 2 términos y eso presentará una complicación, y así como ello existen otros más. Sin embargo, la experiencia judicial será la que nos permitirá ir zanjando día con ello, y habrá de insistir ante el Legislativo Federal en que debe hacerse una reforma integral, preferentemente con una nueva ley. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas por haber participado el día de hoy. Agradecemos a todos ustedes su atención y les deseamos muy buenas tardes. Muchas gracias.